Bueno, esta es la plaga que hoy, obviamente, nosotros que venimos siguiendo todos los días la información que brinda el Ministerio de Salud y que desde hace más de 25 días veníamos diciendo, atención que está subiendo bastante, atención que se van modificando, atención que hay más contagios por día y demás. Bueno, lamentablemente se confirma esto que veníamos diciendo. Ahora, el número nos ha asombrado verdaderamente del día de hoy. De poco más de 40.000 a 81.210. Un poco más del doble, casi, o el doble, más o menos de lo que teníamos en la jornada de ayer en cuanto a la información de los contagios. Veremos si esto es por un desfasaje, como decíamos, de que se retrasó la carga en algunos días del fin de semana y demás. Lo veremos en el día de mañana. Pero este número, la verdad, acumulado o no, es un número enorme, enorme. Por eso estamos comunicados con Jorge Hefner. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? A nosotros nos asusta verdaderamente, ¿y a vos? Es un número preocupante que ya lo podíamos estimar y que en realidad, si lo pensamos bien, el número es inferior al real, porque tenemos un porciento de positividad del 50%. Sí. Es decir, que hoy seguro estamos en 120.000, 140.000 casos diarios, y es un escenario que no es local de Argentina, se reproduce en todo lo que es hemisferio norte. Vos fijate el día de ayer, Estados Unidos, 1.000.000 de casos en un solo día, Francia, Inglaterra, llegando a los 200.000 casos, Italia también. Es Omicron. Omicron tiene esa tendencia, una tendencia de una tremenda transmisibilidad poco conocida en la historia de los virus, pero bueno, es así. Eso, la preocupación que es genuina y nos debe preocupar, tiene dos atenuantes. Primer atenuante, tenemos un amplio porciento de la población vacunada y entonces eso contribuye mucho a que haya poca infección severa y poca internación hospitalaria, mucho menor a la anterior ola. Y después que Omicron, intrínsecamente Omicron, incluso más allá de las vacunas, tiene una tendencia a afectar lo que es tracto aéreo superior y menos al pulmón. Eso no implica en absoluto que no haya preocupación, porque si vos ves la internación en terapia intensiva, mucho menos que la anterior ola, pero aumenta entre 100 y 200 personas por día. Ahí tenemos una pata floja nosotros, que son los cuidados, Javier. Hemos descuidado mucho los cuidados. Y ahora también, te digo la verdad, uno va por la calle. Y acá en la Ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, está un poco más cuidada la cosa, ¿no? Si bien falta mucho, pero uno lo que ve en la playa, que era lógico. Lo que ve en la playa, yo contaba hoy, lo veía ayer por la tarde-noche en algunos noticieros, veías el centro de testeo en Playa Grande, arriba sobre la costanera, y hacían un plano de referencia y mostraban que del otro lado, bien lejos, había una fiesta con un montón de pibes, todos, ¿viste? Uno encima del otro. Entonces, bueno, es imposible, pero ahora te digo, ya tenemos, yo estaba leyendo ayer que Omicron ya tiene transmisión comunitaria. Pero esto que estamos viendo, los 120.000 que vos decís, ¿es Omicron fundamentalmente y un poco de Delta o al revés? No, es Omicron fundamentalmente. Yo te diría que hoy por hoy en Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos datos propios preliminares, pero bastante representativos, y arriba de un 70 u 80% de lo que circula en ciudad y en provincia es Omicron. Omicron, por lo menos en lo que es Zamba, y yo creo que también en Córdoba, posiblemente también en Santa Fe, que son los lugares donde picó mucho, en un sentido siguió una dinámica parecida a Sudáfrica, desplazando muy fuerte a lo que es Delta. Y es lo que explica esta tremenda contagiosidad propia de Omicron, y también para solamente cierta tranquilidad que hay que tomar con pinzas, en general la menor gravedad que se asocia en primer lugar a las vacunas y en segundo lugar a propiedades de Omicron. Pero igual mucha preocupación porque la internación hospitalaria creció, terapia creció y obviamente esta pandemia está golpeando a todo el mundo, pero en cuanto a enfermedad severa, internación, muchísimo más, 10-1 o 15-1
a la población no vacunada. Claro, claro. Ahora, doctor, ¿puede ser que la característica de la Omicron, porque yo vi muchos casos que estábamos con síntomas muy similares a un resfriado, enfriamiento, mucha mucosidad? Esta es la característica del... Yo, digamos, di negativo, pero mucha gente lo atribuía a estos síntomas al tema del cambio de temperatura, que aire acondicionado, que el calor, que entonces estábamos con esos síntomas. Hay algunos que les dio positivo, pero teníamos los mismos síntomas y nos dio negativo. Y que es como vos decís, no tenemos síntomas diferenciales entre lo que es una gripe, un rinovirus, virus influenza y SARS-CoV-2. Antes, con las anteriores variantes, vos tenías dos síntomas que eran bastante característicos, pérdida del gusto y pérdida del olfato. Exacto. Pero eso con Omicron no lo tenemos. Entonces, hoy por hoy, si vos tenés un cuadro gripal, fiebre, etcétera, la conducta responsable es, en primer lugar, te aislás. En la medida que podés, luego te vas a hisopar a ver si es Omicron o no es Omicron. Pero la conducta, porque es, digamos, hay deficiencias en lo que es el testeo, evidentemente, es aislarte. Si vos estás vacunado con 2 dosis, significa eso que a los 6 días, básicamente, ya estás liberado, porque realmente incluso si fuese la infección por Omicron, sabemos que en los que están vacunados baja muy rápido la carga viral, cosa que no ocurre en los no vacunados, entonces al día 6 no infectás a otras personas y vos ya estarías curado. ¿Y el día 6 me tengo que volver a hisopar o no es necesario? No es necesario porque los estudios demuestran básicamente que ya no tenés capacidad de contagio. No tenés, o tenés una mínima, siempre hay alguna posibilidad, una mínima posibilidad de contagio. A ver, entonces, pero frente a eso, repasémoslo, está bueno. A ver, repasémoslo. Para aquellos que tienen las 2 dosis aplicadas y para los que tienen las 3 dosis aplicadas, contalo vos, para contacto estrecho y para infectados. A ver. Claro, entonces, si vos estás infectado y si estás infectado y no te hiciste el hisopado, te das cuenta que estás infectado básicamente porque tenés síntomas. Entonces, para un infectado sintomático, la nueva indicación del Ministerio, en concordancia con lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, es 6 días de aislamiento, insisto, estando vacunado, y luego ya estás liberado para circular y no necesitas hisoparte como requerimiento. ¿Por qué? Porque al estar vacunado baja mucho la carga viral y sabemos que al día 6 la chance de contagio es mínimo. Si sos un contacto estrecho, vos tomás en cuenta cuál es el día del contacto con una persona, obviamente, que tenga confirmación o que sea claramente sintomática. Hacés lo mismo, estando vacunado, 5 días de aislamiento y luego estás liberado. Si no estás vacunado, tenés que comerte los 10 días obligatorios. Y no hacer un nuevo testeo. No está indicado. Decir, existe la genuina duda de uno que quiere testearse a ver si lo tiene o lo tuvo. Pero desde el punto de vista de lo que es salud pública, no es necesario hacerlo, porque lo que importa es cortar los contagios. Está bien, está bueno eso porque corrige un poco lo que pensábamos inclusive también. Yo decía eso de volver a testearte, pero bueno, para evitarlo. Hay mucho asintomático con Omicron, ¿no? Hay mucho asintomático, muy oligosintomático. Sí, eso en un sentido es bueno, en el sentido de que hay menos gente padeciendo enfermedad, porque hay que diferenciar lo que es infección e enfermedad. Bueno, el costado malo de eso es que estás transmitiendo la infección y ni te das cuenta que estás transmitiendo la infección. Pero en general, en una población altamente vacunada como la nuestra, la infección por Omicron es mucho más leve. Se habla de que tiene un 30% de tendencia a la hospitalización en relación a la anterior, que es Delta, que tendría el 100% como medida relativa. Y la última, te pregunto, tenemos un minuto que nos queda de programa. Con estos números que publicó hoy el Ministerio, más el cálculo que vos decís de 120.000 debería haber contagiados, ¿qué tendría que hacer el gobierno o los gobiernos hoy con estos números? Tendría que desalentar todo lo que sean reuniones masivas, ya sea en primer lugar en espacios cerrados y en espacios abiertos, y yo creo que habría que introducir nuevamente el concepto de aforo. Transitoriamente, veremos si en un par de semanas, como pasó en Sudáfrica, Noruega y Alemania, hay que ver si se reproduce acá, el pico empieza a bajar. ¿Y barbijo obligatorio?
Sí, yo opino que sí. Hoy por hoy barbijo obligatorio. Yo creo que sería una medida. Va a haber mucha resistencia porque estamos todos muy Sí, cansados y es entendible. Pero sí, obligatorio, una fuerte sugerencia usar el barbijo en todos los ámbitos donde puedas encontrarte con personas. bien. Jorge, abrazo enorme y gracias, muchas gracias. No, un abrazo a vos, Javier, a toda la gente. Hasta luego.